Grabación. Entonces, todo eso que nosotros estuvimos hablando de álgebra lineal, lo vamos a ver materializado en SQL. SQL, ustedes van a empezar a verlo en las notaciones supremamente similar o cercana a lo que estábamos hablando previamente cuando hablamos de álgebra lineal. ¿Qué definimos nosotros por SQL? Es un lenguaje, no es un lenguaje formalizado fuerte, pero que es más un lenguaje natural, es fácilmente entendible para nosotros. Sus palabras claves son comunes, son muy comunes en el idioma inglés, como like, select, insert, delete. O sea, no es nada extraño. Por eso también se le conoce como lenguaje natural. Eh, es un lenguaje de consulta. Principalmente su propósito es ir a obtener datos, ir a obtener información de datos y metadatos. En esto también incluye procesos que son de lectura y de escritura. O sea, también podemos utilizarlo para escribir y claramente se utiliza para eso. Es un lenguaje estructurado. Está organizado de una manera que nos recuerda básicamente el modelo estructurado de programación. Los principios de programación estructurada son satisfechos por este lenguaje de consulta hasta cierto nivel. O sea, no está totalmente, ese concepto de programación estructurada no está totalmente definida acá dentro de SQL. Se compone principalmente de 4 secciones estructuradas, las cuales son llamadas sublenguajes o subconjuntos del lenguaje, SQL, las cuales son, primero el DML o el lenguaje de manipulación de datos, donde en esta subsección es responsable del acceso a los datos, ya sea de forma pasiva o activa, lo cual significa que está leyendo o también es escribiendo sobre los datos que nosotros tenemos ahí. Es un lenguaje de definición de datos. Esto va referido al acceso a los metadatos y es la creación lo cual quiere decir que la creación de cualquier objeto en la base de datos es una acción que genera metadatos dentro del sistema. Cuando uno construye una tabla, una vista, muchas columnas son añadidas en los metadatos responsables por las tablas y vistas. O sea, al momento de que nosotros estemos definiendo una tabla, automáticamente, aunque nosotros no lo veamos, vamos a ir construyendo o poblando los metadatos de nuestro sistema. Un ejemplo más simple que muy seguramente más adelante veremos es cuando consultemos qué tablas espaciales nosotros tenemos. Aunque hacemos el proceso de construir una tabla espacial, el sistema por debajo procede a ir a construir sus metadatos donde tiene registrado todas las tablas espaciales. Entonces eso es una forma de verlo también en el lenguaje de definición de datos. Lenguaje de control de datos. Esta sección se encarga de manejar la seguridad dentro de la base de datos. Lo que quiere decir la asignación de privilegios. ¿Quién puede acceder y a qué puede acceder? Los dos grandes ejemplos serían un grant y el revoke, donde el grant se asigna, se asigna y el revoke básicamente elimina, quita esos permisos o privilegios. Y el otro sería el lenguaje de control transaccional, que permite el control de las transacciones que se lleven a cabo en una base de datos. Las transacciones es el concepto más crítico de todo lo que se maneja como tal en una base de datos y esa es la parte en la cual requiere más trabajo por parte del desarrollador. El control de transacciones de manera consistente es la tarea lógica desde las bases de datos mucho más compleja de lograr. O sea, con las transacciones nosotros buscamos y lo que hacemos es garantizar que efectivamente estemos manteniendo la consistencia dentro de nuestro sistema y los datos que nosotros tenemos almacenados allí. Consultas y cláusulas. Una consulta es una sentencia dedicada única y exclusivamente a leer los datos o los metadatos de cualquier tipo. Es un proceso pasivo de lectura, pero más sin embargo es el proceso más importante de trabajo a nivel de bases de datos. Creo que ya les he dicho, es pesado, prácticamente como un 90% de las veces que uno trabaja o opera sobre una base de datos, lo que está haciendo es consulta. El proceso de cargue de datos o el proceso de construcción de la estructura son mínimos, es algo muy pequeño, no se hace todo el tiempo y solo lo hace muy pocos usuarios. Entonces, gran parte del tiempo lo que uno está haciendo es consultar. El primero de ellos sería el select.
maneja la misma lógica que estaba hablando ahora con el álgebra relacional. Permite especificar qué columnas o expresiones se van a visualizar, qué es lo que nosotros vamos a observar al momento de obtener un resultado. La expresión puede ser cualquier cosa que nosotros tengamos ahí, como por ejemplo la combinación de columnas y constantes, así como operadores SQL de tipo de adiciones y concatenaciones. O sea, también podemos llegar a hacer operaciones matemáticas allí o inclusive pedirle que nos presente una constante. Podemos llegar a construir una constante que aparezca. O sea, suena supremamente ilógico, pero es un proceso que se puede llegar a realizar. Las columnas y expresiones están separadas por una coma. Todas las cosas que nosotros queramos tener allí deben estar separadas por comas. El from es la segunda cláusula de la sentencia. La primera parte es select, la segunda es un from. En este caso, se especifican las fuentes de datos. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros podemos tener más de una fuente, o sea, más de una tabla, e inclusive la fuente puede ser a partir de otra operación previa que yo esté realizando. Es importante tener presente que las listas a tablas a partir de las cuales obtendrán las columnas, a partir de esto es que nosotros voy a tener todas las columnas y secciones de la cláusula select. O sea, yo no puedo ir a pedirle a select algo que yo no tenga disponible desde el from. O sea, si aquí en la cual yo voy a hacer la consulta no está disponible, no puedo ir a extraer eso. El where. En esta sección se especifican los criterios para los datos y las condiciones que se requieren ser satisfechas. Las condiciones están separadas por operadores lógicos como de conjunción o de disyunción. Es importante tener presente la lógica de SQL, ya que esta incluye una opción aparte que sería del true y del false. O sea, mientras que todas las operaciones que nosotros tenemos siempre nos van a entregar resultados true o false, o se cumple o no cumple la condición. En SQL tiene adicionalmente un elemento que es el null. Nosotros podemos ir a consultarle una tabla volviendo al ejemplo de la mayoría de edad. Entonces podemos establecer una consulta donde a partir de la cual, el where sería la indicación donde el resultado será si una persona es mayor de edad o no. Pero ese caso de la consulta de mayor edad o no, no aplica cuando yo tengo un elemento vacío al cual le voy a hacer la consulta. Entonces, por consiguiente, debo tener en cuenta ese proceso si lo voy a realizar. Si nosotros le hacemos la pregunta de que una persona sea mayor de edad o no, es porque es importante para nosotros que esa persona tenga más de 18 años. Si nosotros no tenemos la fecha de nacimiento, no podemos llegar a calcular la edad de la persona. Por consiguiente, la lógica es que incluye el concepto de null como si la respuesta a la pregunta de que sea mayor de edad sea falsa. O sea, porque no podemos correr ese riesgo de darle acceso a algo o de permitirle que asista a algo, básicamente porque si le preguntamos a una persona que es mayor de edad, sencillamente porque tienen algunas implicaciones legales por debajo. Entonces, por tal motivo es que se hace esto digamos, de no incluir, de incluir ese null, y es muy importante tenerlo presente cuando nosotros hagamos nuestras consultas. Entonces, ahí eso es una gran diferencia respecto a la lógica del álgebra lineal que veíamos previamente. El group by, si surge o si existe alguna agrupación dentro de los registros que nosotros tenemos. Entonces, a partir de esto, nosotros debemos tener presente que se realizan dos cláusulas adicionales. Nosotros podemos llegar, si el resultado que queremos obtener debe ser agrupado de alguna manera, nosotros lo tenemos presente acá. Una agrupación básicamente podría ser el conteo, o si queremos hacer sumatorias dentro del resultado que nosotros queremos cuantificar cuántos estudiantes hay en un curso, nosotros debemos utilizar un group by. Si queremos saber la sumatoria de edades de las personas o del tiempo de trabajo de cada persona, como para hacer una estimación de cuánto es el tiempo, en horas de trabajo en humanas, hablando de recurso humano invertido en un proyecto, podríamos hacer a partir
del dato de identificación del proyecto grupal las horas de trabajo individuales de cada una de las personas como para llegar a hacer este cálculo. Cuando nosotros utilizamos un group by, es importante tener presente que tenemos disponibles dos cláusulas adicionales, o tenemos una cláusula adicional, correcto, que esta sería el having. Esto significa que nosotros podemos filtrar a nivel del grupo que acabamos de hacer. El having solo puede existir si existe un group by. Si nosotros no tenemos eso, no podemos llegar a hacer esa agrupación. Entonces, nosotros queremos sacar el número o establecer el número o queremos saber cuáles son las dependencias que tienen la mayor cantidad de empleados o cuáles son las empresas, las dependencias que están invirtiendo más tiempo en desarrollo o invirtieron más tiempo en desarrollo del proyecto o que hicieron que el proyecto se disparara en su costo. Entonces, partamos de una hipótesis como, por ejemplo, que ninguna dependencia puede invertir más de 100 horas de trabajo en un proyecto y queremos analizar por qué se dispararon los costos en recursos humanos. Una pregunta, en el recurso humano, una pregunta podría ser establecerse es cuáles fueron las empresas, cuáles fueron las dependencias que consumieron más de 100 horas de trabajo. Entonces, tengo la dependencia, debo agrupar por el identificador de dependencia, sumando las horas de trabajo de cada uno de sus empleados. Y si yo solo necesito saber en cuáles dependencias fueron más costosas o dispararon mi proceso, puedo establecer ese having diciéndole donde las horas de trabajo sean superiores a 100 horas, por ejemplo. Entonces, el resultado que yo vaya a obtener específicamente me estará indicando, solo se está refiriendo a esas personas que a esas dependencias que cumplieron en esa condición, o sea, que no tuvieron un buen manejo y superaron el tiempo establecido, el tiempo determinado para cada dependencia. Suena supremamente ilógico mi ejemplo, pero pues es un escenario hipotético a partir del cual estoy planteando en ese caso que nosotros podemos utilizarlo. Pero no falta algunas entidades que piensen eso, que los proyectos se miden por horas pagas por horas de la persona, ¿no? O se calculan de que la persona solo va a destinar un tiempo. Y eso ocurre mucho en project management. Cuando se hace una planeación o una administración incorrecta del proyecto, no se presupuesta bien, se calculan unas horas las cuales no son verdaderas. Entonces ahí también pueden llegar a entrar a mirarse eso. Si es una empresa muy estricta donde se llevan controles precisos de tiempos de personas invertidos en cada actividad. El order by nos permite organizar finalmente la consulta o el resultado de la consulta de acuerdo a una columna o una expresión dada. O sea, nosotros tenemos un resultado, ténganlo muy presente que el select, o lo que ustedes están observando acá, el resultado que nosotros vamos a ver cuando utilizamos el select, no es exactamente lo mismo. Eso a la larga es un proyecto porque veamos el proyecto, o sea, yo proyecto lo que quiero que se vea, pero eso no quiere decir que yo por debajo no tenga acceso a todos los atributos o elementos de las tablas que dice el llamado. Y en esos atributos o elementos de las tablas puedo llegar a establecer cómo quiero que se visualicen los datos. Se pueden, sin lugar a dudas, el proceso de organizar el order by lo hace alfabéticamente, lo hace numéricamente o cualquier expresión que yo le establezca y la traduce finalmente. Pues si utilizo una expresión, muy seguramente será un proceso el cual me genere un resultado y ese resultado numérico es el que yo organizo de forma ascendente o descendente. El proceso de insertar o actualizar o eliminar registros. Nosotros utilizamos el insert para adicionar nuevos datos a la base de datos, el update para modificar los datos que ya existen y el delete para eliminación de datos en nuestra base de datos. Insert values. Esta sentencia permite insertar de forma manual valores específicos para cada columna y se adiciona de una tupla a la vez. Entonces, de eso es de uno en uno. Y en el values nosotros podemos establecer cuáles valores que queremos ir a guardar cada columna. Así es que lo podemos llegar a indicar. El select, insert select, permite insertar datos a un destino a partir de fuentes de datos, siendo las fuentes de datos unas consultas sencillas o complejas. Entonces, fíjense que cuando nosotros hacemos un insert select, podríamos estar violando, por así decirlo, el proceso de no redundancia dentro de la base de datos.
sea, si yo hago si el resultado de una consulta, lo que yo voy a coger y guardarlo en otra, puede llegar a ser que esa consulta que yo establezca sea una consulta sencilla, o sea, un select donde hago una proyección y solo traigo unos atributos de unas tablas, y eso es lo que yo utilizo para insertar en otro. Entonces ahí ya estoy empezando a tener, puedo tener redundancia de datos, pero pues eso es supremamente, o sea, la construcción es válida y que ustedes hagan la consulta sí es totalmente válida. Nadie les va a decir que no. Entonces, podemos hacer es eso, podemos tener ahí algunas consultas, el resultado, él no lo va a hacer como el anterior, el insert values, donde va y valida, em, va y mete un registro a la vez, una tupla, no, en este caso va y los manda a todos. El resultado de la consulta, cuando lo obtenga, es lo que va a ir a insertar en esa tabla a la cual yo quiero guardar los valores. El update. Nosotros lo utilizamos o eso claramente traduce que es el cambio de algunos valores de ciertas columnas o filas de acuerdo a los requerimientos del negocio. Primero se debe ejecutar una sentencia e identificar las filas que serán actualizadas. Cuando yo voy a hacer un update, tiene que ser a partir de una condición dada. Si yo no le establezco ninguna... yo debo establecer una sentencia en la cual voy a hacerlo y la sentencia, mi sugerencia es que sean muy cuidadosos ante eso y busquen que efectivamente voy a actualizar única y exclusivamente lo que yo necesito. Entonces la sentencia, el select, para poder identificar las filas, debe ser robusta y muy bien hecha, muy estricta, para que yo no tenga ese problema o ese inconveniente que voy a actualizar todo. No es lo mismo que yo diga seleccione todos los elementos de la tabla, a que yo le diga seleccione los elementos de la tabla que cumplan con la condición, que sean en la universidad, que vamos a hacer la consulta de los profesores que son estudiantes, por ejemplo, entonces podríamos ir pues a digamos, profesores que están con una comisión de estudios dentro de la universidad para obtener un título de educación superior, un ejemplo muy común, un doctorado. Entonces, esa persona pasa a tener ambas condiciones. Entonces, significa que yo si voy a hacer ese caso, yo no selecciono todos los datos de profesores, sino que ya son los profesores que también están registrados como estudiantes. Entonces, ya empiezo a ser mucho más estricto de eso para ir a hacer esa modificación. Es supremamente peligroso si nosotros no somos muy cuidadosos cuando hacemos ese select porque podemos dañar nuestros registros. El delete. Es menos compleja que el update, debido a que solo requiere identificar las filas que sean eliminadas. Es, pues sí, eso sí es cierto, o sea, el update, mientras que en el update voy a ir a guardar un valor, o sea, quiero que actualice un campo específico de la tabla, o sea, aparte de seleccionarlo, voy indico qué es lo que quiero actualizar. En el delete también hago el mismo proceso de que voy y selecciono unos registros y procedo a borrarlos. Entonces es también lo mismo. Tendríamos, eso es muy cuidadoso en cuanto a que si ustedes no tienen parametrizado, no es una base de datos no es robusta, o sea, no es algo empresarial, inclusive si sea empresarial, donde no se tengan backups, esos cambios tan masivos son peligrosos. El proceso de hacer un update o un delete es muy peligroso, siempre. Entonces, por favor, tenedlo presente. Eh, no, igual paremos aquí. Les dejo un break. Somos 3 grupos, ¿no? Y tendríamos 2 horas. No, avancemos hasta las 9. A las 9 hacemos no, hagamos una pausa más bien ahora. En la próxima sesión ya vemos ya en notación específica de SQL, cómo construimos en SQL. Y lo que hacemos es que hacemos una pausa y ya procedo después a reunirme con todos los grupos, que creo que en este caso ya arranco con el grupo 1 hoy con ustedes, ¿cierto? ¿Es así? ¿Me ayudan, muchachos, por favor?